A los 83 años, mis hijos me abandonaron. Tengo 83 años. Trabajé 6 días a la semana durante 40 años. Pagué el colegio privado, compré casa propia, nunca dejé que faltara nada. Y mis hijos crecieron sin padre. No porque estuviera ausente, estaba ahí, sentado a la mesa, con las cuentas en orden, con el café enfriándose en la taza. Estaba ahí todo el tiempo, solo que no estaba presente. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que tardé toda una vida en entender. Te han dicho que el amor de padre se demuestra con lo que provees. No se demuestra así. El amor de padre se demuestra con lo que apareces. Y aparecer no tiene nada que ver con el dinero. Si tienes hijos en casa ahora, pequeños, adolescentes, adultos, siéntate conmigo un momento. Apaga lo que estés haciendo y escucha esto con atención, porque lo que te voy a contar puede ahorrarte décadas de arrepentimiento. Si no quieres repetir mis errores, dale a suscribirte. Y cuéntame en los comentarios, ¿todavía tienes tiempo de cambiar algo con tus hijos? Quiero saberlo, porque aquí no se ve un video, se aprende a vivir mejor. Hay un recuerdo que no puedo quitarme de la cabeza. Era 1978, un lunes por la mañana. Mi hijo mayor tenía 4 años y estaba aprendiendo a montar en bici en el jardín. Mi mujer me llamó desde la ventana, con esa alegría de madre, ya sabes cómo es. Yo estaba sentado en la mesa con los planos de una obra esparcidos por todas partes. Levanté los ojos, le sonreí desde el cristal y volví a los papeles. No salí, ni 10 minutos. Delante de mí había una taza de café que había olvidado beber. Ya estaba fría. Siempre estaba fría, porque siempre había algo más urgente que lo que tenía delante. Pensé que estaba siendo un buen padre. Pensé que los planos en la mesa eran la forma más elevada de amor que un hombre podía demostrar. Lo que no sabía, lo que nadie me enseñó, es que un niño no guarda en la memoria al hombre que pagó la bicicleta. Guarda al hombre que sostuvo el manillar. Yo nunca sostuve el manillar. Mi hijo del medio tenía 9 años cuando me invitó a la función de teatro del colegio. Era un jueves. Ese día tenía reunión con el cliente más importante de la empresa. Lo miré y le dije con la voz tranquila de quien cree que está siendo razonable. Ya sabes que papá trabaja, hijo. Bajó la cabeza. Dijo vale con esa voz pequeña y se fue a su cuarto sin dar un portazo, lo cual fue peor que si lo hubiera dado. Oí sus pasos en el pasillo de madera, pequeños, pausados, sin prisa, como alguien que ya ha aprendido que no sirve de nada correr. Fui a la reunión creyendo que había sido un buen padre. Pensé que había entendido que yo estaba ocupado. Y lo había entendido, sí, solo que no lo que yo creía. Nunca más me invitó a nada. En aquel momento lo interpreté como madurez. Hoy sé lo que era. Un niño de 9 años aprendiendo que no valía la pena pedir. Le había enseñado eso con una frase tranquila, razonable, dicha sin enfado y completamente devastadora. Mi mujer me dijo una vez, debía ser 1991, los chicos ya eran adolescentes, que le faltaba yo, que necesitaban más de lo que yo daba. Escuché la frase, dejé el tenedor en el plato y respondí, a ellos no les falta nada. Colegio privado, casa propia, vacaciones todos los años. Mi padre no me dio ni la mitad. El tenedor golpeó el plato de porcelana, seco, definitivo, como un punto final en una conversación que ella nunca había conseguido empezar de verdad. Se quedó en silencio, no porque estuviera de acuerdo,
Se quedó en silencio porque ya sabía que no iba a servir de nada. Confundí la ausencia de privación material con la presencia emocional. Son cosas tan distintas que ni deberían usar la misma palabra, dar. Yo daba dinero. Mis hijos querían que diera tiempo. Mi mujer pasó décadas intentando enseñarme eso en voz baja, y yo respondía con números. Y lo peor de todo, me sentía un hombre completo, un padre ejemplar, alguien que había cumplido su papel con excelencia. Fui feliz en mi ceguera durante 40 años. Cuando mi mujer murió, en marzo, yo tenía 83 años y 3 hijos adultos. Llamé a cada uno de ellos esperando que alguno dijera, papá, ven a vivir conmigo. Ninguno lo dijo, y entendí en ese silencio que había construido algo. Había construido, ladrillo a ladrillo, durante 4 décadas, una familia que no sabía cómo incluirme. No por maldad, por falta de práctica. La práctica que yo nunca les había dado. Llamé al mayor una mañana de abril. Dejé un silencio después de decir que estaba solo. Un silencio deliberado, calculado. Del tipo que hace un ingeniero cuando quiere que el hueco lo llene el otro lado. Sugirió buscar residencias de mayores. Llamé al del medio por la tarde. El mismo silencio. Dijo que el piso era pequeño. Por la noche llamé a mi hija. Hice el mismo silencio. Se quedó tan callada que le pregunté si se había cortado la llamada. No se había cortado. Simplemente no tenía respuesta. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el sillón que era mío desde 1983. La casa estaba perfectamente en su sitio. Los muebles, las fotos, las plantas que mi mujer regaba cada mañana. Todo igual. Y un zumbido eléctrico que venía de todas partes. El frigorífico, el aire acondicionado, el purificador de agua. La casa entera funcionando con normalidad, sin necesitar a nadie, como yo había funcionado toda la vida. Yo era un electrodoméstico más en aquella casa. Ayudé a mi hija a empaquetar todo antes de la mudanza. Era necesario. El piso nuevo tenía 60 metros cuadrados y 40 años de vida no caben en 60 metros cuadrados. Debajo de mi cama, ella encontró una caja de zapatos. Dentro, 38 tarjetas de cumpleaños, una por cada año que mis hijos me habían regalado, guardadas con cuidado, sobres intactos, apilados por fecha. Abrió la caja, miró los sobres, levantó los ojos hacia mí con una voz completamente neutra. Papá, ¿quieres llevarte esto? No había juicio en esa voz, solo una pregunta práctica, que fue más devastadora que cualquier acusación. Miré aquella caja, aquel papel viejo con olor dulzón a cosa guardada demasiado tiempo. Y me di cuenta, ahí, parado en medio del cuarto que había sido mío durante décadas. Había guardado el sobre y tirado el mensaje. 38 veces. Lo había hecho con 38 tarjetas. Lo había hecho con 83 años de vida. Guardé las cáscaras, las facturas pagadas, las matrículas del colegio, las fotos de vacaciones enmarcadas en la pared y tiré lo de dentro. Las palabras, las manos que las escribieron, los momentos en que intentaron decirme quiénes eran. Respondí que sí, que quería llevármela. No dije nada más. Primera noche en el piso nuevo, 83 años, 60 metros cuadrados, y el juego de cazuelas que mi mujer había elegido en 1974, porque eran las únicas que iban a caber en el espacio más pequeño.
Me hice unos huevos revueltos a las 7 de la tarde porque era lo único que sabía cocinar. Fuego fuerte, sin mantequilla, sin sal, porque nunca había necesitado saber cocinar. Siempre había alguien que cocinaba, siempre había alguien. La mesa del comedor todavía no había llegado. Comí de pie, delante de la ventana, mirando a la calle. Los huevos sabían a goma y a sartén nueva sin estrenar. Había comido en restaurantes de empresa toda la vida. Había estado en mesas largas con clientes importantes, en sillas tapizadas, con servilleta de tela en el regazo. Ahora comía goma de pie, solo, en la ventana, a los 83 años. Y lo que me destrozó no fue el sabor, fue darme cuenta de que la soledad no había llegado aquella noche. Llevaba décadas viviendo conmigo, solo que no me había dado cuenta, porque siempre estaba demasiado ocupado para notar el silencio. Cuando mi mujer murió, no creó el vacío. Simplemente dejó de llenar lo que yo mismo había excavado. En las semanas siguientes me despertaba a las 5:30 de la mañana, porque el cuerpo de 83 años no sabe dormir hasta tarde. Me quedaba sentado en el sillón a oscuras, con las manos en el regazo, sin planos que analizar, sin reuniones que preparar, sin nada que me dijera quién era fuera del trabajo. Me había jubilado de todo lo que me definía, y lo que quedó fue un hombre que no sabía hacer huevos, que nunca había leído las tarjetas, que había enseñado a sus hijos a vivir sin él, y que ahora necesitaba, por primera vez en la vida, a alguien, sin saber cómo pedirlo, sin saber si todavía había alguien dispuesto a responder. 3 semanas después me caí en el baño. Era por la mañana, todavía oscuro, las 5:30 como siempre, porque el cuerpo de 83 años no sabe dormir hasta tarde. Me resbalé en la entrada de la ducha, caí de lado. La cadera golpeó el granito con un sonido seco que no voy a olvidar nunca. Me quedé en el suelo. Intenté levantarme, no pude. Lo intenté de nuevo, nada. El granito estaba helado, no el frío del invierno, sino ese frío de las superficies que nunca calientan, que no están hechas para recibir el cuerpo humano. Me quedé ahí, tumbado en el suelo frío con el pijama de franela, y empecé a contar los azulejos del techo para no entrar en pánico. 40 minutos. Estuve contando azulejos durante 40 minutos antes de conseguir levantarme. Nadie sabía dónde estaba. Nadie iba a llamar para ver cómo estaba. Si gritaba, nadie me oía. Si no conseguía levantarme, mis hijos lo descubrirían por el olor del piso. No porque fueran malos hijos, porque yo había sido un padre que no necesitaba a nadie, y ellos aprendieron la lección. No lloré de dolor, lloré de vergüenza. Ahí, en ese suelo helado, con las palmas de las manos raspando en el granito, intentando impulsarme hacia arriba, hice las cuentas. No las cuentas económicas, esas siempre supe hacerlas, las otras. Intenté recordar una sola vez en que hubiera llamado a Rodrigo, mi hijo pequeño, solo para saber cómo estaba. No para pedir nada, no para dar nada, solo para saber. No conseguí recordar ni una. Intenté recordar una conversación en que le hubiera preguntado qué soñaba, qué le asustaba, qué le hacía feliz por las mañanas cuando se despertaba. Nada. Y entonces me di cuenta de algo que lo cambió todo. Hay una diferencia entre tarde y urgente. Tarde significa que se acabó. Urgente significa que todavía tienes tiempo, pero tienes que actuar ahora, no mañana, no cuando estés listo,
no cuando las condiciones sean perfectas, ahora. Tenía 83 años y las rodillas que no doblaban bien, pero todavía estaba en lo urgente. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sabía. Y esa incertidumbre, por primera vez en la vida, me puso en movimiento. Llamé a Rodrigo esa misma tarde. Rodrigo es el más sensible de los tres. Y por eso, exactamente por eso, fue al que más ignoré. Su sensibilidad me incomodaba. Me exigía algo que no sabía dar. Así que me había alejado. Había tratado su ternura como un problema que gestionar, no como un hijo al que conocer. El teléfono sonó 3 veces. Estaba a punto de colgar. El viejo reflejo, ya sabes, de no molestar, de no necesitar, de resolverlo solo. Cuando respondió, dije, Rodrigo, me equivoqué contigo. No sé si quieres escucharme, pero necesitaba decirte esto. Silencio. Un silencio completamente distinto de todos los otros silencios de aquellas semanas. El silencio de mi hija al teléfono era vacío. Era el silencio de quien no tiene respuesta. El silencio de Rodrigo estaba lleno. Era el silencio de alguien procesando algo que había esperado escuchar toda la vida. Dijo, siempre quise escucharte, papá. 8 palabras. Lloré. No lloraba desde el entierro de mi mujer. Y ni siquiera allí. Lloraba de lado, de espaldas, como un hombre al que le enseñaron que llorar es debilidad. Esta vez lloré de frente, con la voz quebrándose, con la mano temblando sosteniendo el teléfono, con 83 años de orgullo desmoronándose, una tarde de entresemana, en un piso de 60 metros cuadrados. Y fue el acto más valiente de mi vida, más valiente que cualquier proyecto que construí, cualquier plazo que cumplí, cualquier obstáculo que superé solo y me fui creyendo que era fortaleza. No era fortaleza, era miedo disfrazado de disciplina. El verdadero valor no tiene nada que ver con aguantar el llanto. El verdadero valor es llamar al hijo al que has hecho daño y decir, me equivoqué, sin saber lo que viene después, sin garantía de respuesta, sin el control que pasé toda la vida creyendo que necesitaba tener. En ese suelo helado había aprendido lo único que todos mis años de trabajo nunca me enseñaron. Lo que importa no se guarda en una caja de zapatos. Lo que importa, descuelga el teléfono una tarde de entresemana y dice que siempre quiso escucharte. Entonces te voy a decir lo que aprendí. No lo que leí en un libro, lo que aprendí en el suelo de granito frío de un baño, con 83 años, contando azulejos para no entrar en pánico. Presta atención. En los meses después de aquella llamada a Rodrigo, empecé a hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida. Aparecí sin motivo. Un martes normal, le llamé y le dije que quería pasarme a tomar un café. Se sorprendió. Oí la pausa antes del claro, papá. Una pausa que dejaba ver lo inusual que era aquello. Como si que el padre apareciese sin razón fuera un acontecimiento que necesitara preparación. Fui. Estuvimos 2 horas en su cocina. Me sirvió el café en una taza de cerámica gruesa, una taza de cada día. No fue a buscar la porcelana buena. Eso me destrozó de una manera buena. Me trató como familia de verdad, como alguien que no necesita la vajilla especial. Y entendí, en ese gesto pequeño, lo que había perdido durante décadas. Aparecer sin motivo es el gesto más infravalorado de la paternidad. Un regalo tiene un evento, una llamada de cumpleaños tiene una fecha, pero aparecer un martes normal, sin agenda, sin razón, eso dice lo que ningún regalo puede decir. Estás en mi cabeza cuando no tienes por qué estar. Eso es exactamente lo que un hijo necesita saber.
de cualquier edad. Si todavía tienes hijos en casa, pequeños, adolescentes, adultos, no importa. Necesito que escuches esto como si fuera lo último que vas a escuchar hoy, porque para tu familia puede serlo. Cambia el yo proveo por el yo pregunto. Pregunta cómo están. Pregunta otra vez. Pregunta una tercera vez, hasta que la respuesta deje de ser bien, porque bien nunca es la respuesta real. Es la prueba para ver si aguantas la verdad. Suelta el orgullo de ser el padre que no necesita a nadie. Necesitar es humano, y tus hijos necesitan que los necesites tanto como te necesitan a ti. Empieza por la conversación más difícil primero, el hijo que evitas, el tema que te tragas cada vez que aparece. La incomodidad que llevas llamando no es el momento adecuado desde hace 10 años. Empieza por ahí. La conexión real siempre está al otro lado de lo que es incómodo. 6 meses después de la llamada a Rodrigo, reuní valor para hacer lo mismo con el mayor. Fue más difícil. Él había construido una coraza tan parecida a la mía que era como mirarse en un espejo que no quería ver. Pero le dije, me equivoqué, no por maldad, por ceguera, y te estoy pidiendo una oportunidad que no merezco, pero que voy a valorar si me la das. Se quedó en silencio. Su voz se puso un poco ronca cuando respondió, esa ronquera del hombre que está luchando contra algo que quiere subir por la garganta. Reconocí esa voz. Era la misma que yo usaba cuando fingía que estaba bien. Dijo, papá, no sé si sé hacer esto. Y yo dije, yo tampoco sé. Aprendemos juntos. Pedir perdón en vida tiene un poder que ninguna carta póstuma va a tener nunca. Porque la carta póstuma llega cuando la otra persona ya no puede responderte, ya no puede mirarte a los ojos. Ya no puede darte la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. No esperes al funeral, no esperes el suelo del baño. Reconoce el error mientras todavía puedes ver la expresión en su cara. Hoy es jueves. A las 7 de la tarde, mi teléfono va a sonar. Es Rodrigo. No es una emergencia, no es la obligación del domingo. Es el jueves a las 7. Porque fue el horario que él eligió y que yo elegí junto con él. Hace 3 meses, en medio de una de esas llamadas, me dijo, papá, ¿sabías que me daba miedo llamarte? Hasta el año pasado ensayaba lo que iba a decir antes de darle al botón. No lo sabía, nunca lo había imaginado. La caja de zapatos sigue debajo de mi cama. Pero ahora leo las tarjetas, todas, también las antiguas, las que estuvieron guardadas durante décadas con el mensaje intacto. Y en cada una veo lo que siempre estuvo ahí, hijos intentando alcanzar a un padre que siempre estuvo a medio metro de distancia y a un mundo de ausencia. Para ti no es tarde, pero es urgente. Y urgente significa ahora, no cuando estés listo, no cuando la vida afloje, no cuando ellos crezcan y entiendan. Ahora, mientras todavía puedes sostener el manillar.